Ya hemos dicho que sí, comemos un montón, pero también a veces nos excusamos en que es un antojo. Los antojos existen. Ustedes han escuchado, estoy segura, la frase de ahora que estás embarazada, come por dos. Es que lo que pasa es cuando nosotros estamos embarazadas tenemos ya mucho miedo de subirnos muchísimo de peso. Bienvenidos al Club del Bebé, yo soy Grecia y este es un espacio para ti, para que tengas información, pero de la buena. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Amelia Zapana Benavente y es licenciada en nutrición. ¿Cómo estás, Amelia? Bienvenida al Club del Bebé. Muchas gracias, encantada de estar en este programa y bueno, ¿no? También para ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? Claro que sí. Yo quiero preguntarte, porque tenemos muchas dudas cuando ya estamos embarazadas. ¿Existe el sobrepeso en el embarazo? En realidad sí, ¿no? El sobrepeso se puede presentar en todas las edades y más aún en el embarazo, ¿no? Pero también es importante considerar cómo va fluyendo ese embarazo, ¿no? Si bien es cierto, el embarazo es una etapa de muchos cambios, dentro de ellos hormonales, que van a generar cambios tanto en el estado emocional como en el estado físico, es necesario saber cómo estamos comenzando ese embarazo, ¿no? Entonces, esa idea de que existe el sobrepeso en el embarazo, claro que sí, ¿no? Existe, como también existe en todas las edades, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, esto me causa mucha duda. Cuando ya estamos embarazadas, ¿algo pasa en nuestro cuerpo que nos da muchísima más hambre? O simplemente porque estamos embarazadas y porque nos dicen, come por dos, nos ponemos a comer como locas. Bueno, en realidad lo que ocurre esto es a causa de los cambios hormonales, ¿no? ¿De qué hablan estos cambios hormonales? ¿No? Cambios en la conducta en general. Por ejemplo, cuando una persona está embarazada, no precisamente solo es el apetito, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que comienzan el embarazo no con apetito, sino todo lo contrario, ¿no? Ya no quieren comer. ¿Por qué? Porque tienen los síntomas muy intensificados, tienen náuseas, tienen malestares en general, que de por sí le generan un rechazo al alimento. Entonces, decir que todas las personas quieren comer, digamos, de una manera compulsiva, no es así, ¿no? Depende mucho del estado de la persona, inclusive hasta del estado emocional. Amelia, cuéntame, ¿hay algún rango de peso que nosotros las embarazadas, bueno, digo nosotros, pero las embarazadas, cuando empiezan su embarazo, tienen que tener? Claro, por eso es importante considerar cómo está iniciando el embarazo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros al evaluarla, ¿no? Diagnosticamos que está dentro de los márgenes normales el peso, entonces el promedio de ganancia sí, va entre 11 a 16 kilos. El promedio de ganancia normal, digamos, ¿no? Ahora, si es una persona que está iniciando con un bajo peso, ya la ganancia tendría que ser entre 16 a 18 kilos de peso. ¡Wow! Es un montón. Sí, y en el caso de una persona que ya comienza con sobrepeso, que ya es algo un poquito más cuidadoso, el promedio de ganancia va entre 7 a 11 kilos. Sobrepeso, pero si hablamos de una paciente que ya comienza con obesidad, entonces su ganancia va entre 5 a 8 kilos. O sea, por eso es importante identificar cómo estamos comenzando ese embarazo y de acuerdo a ello nosotros damos la orientación precisa. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, si las ganancias de peso no van de acuerdo a los rangos recomendados, ¿no? Por ejemplo, en una paciente que esté iniciando su embarazo con obesidad, puede conducirla a una preeclampsia, ¿no? Que es una complicación que puede provocar que el embarazo se acelere, es decir, el proceso del nacimiento del bebé se acelere y complicaciones en general, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellas una diabetes gestacional, ¿no? Entre otros problemas en sí en salud. Es muy importante cuando uno empieza su embarazo, ya empieza con tus controles también. Exactamente, es muy necesario, ¿no? Yo creo que ahora tenemos a la mano, la información en el internet, claro, que nos puede ayudar de por sí para tener una noción exacta, pero dos, también es muy necesario acudir donde los profesionales específicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que de por sí toda su vida ha estado con problemas de sobrepeso u obesidad, ¿no? Que de por sí no ha recibido, por X razones no ha acudido donde un profesional de la salud, ¿no? Pero ya tiene noción y tiene conciencia de que siempre ha tenido problemas de peso, ¿no? Entonces, de por sí ya tiene que saber que su control
¿no? Posterior, después del embarazo, tiene que ser muy, pero muy cuidadoso. Entonces, al menos por mi parte, yo recomiendo que busquen ayuda de profesionales que estén capacitados, ¿no? Un nutricionista, un nutriólogo, un médico, un ginecólogo, claro. Y también, ¿no? Las obstetras que nos ayudan en el proceso, ¿no? Porque el control no solamente es trimestral, ¿no? El control tiene que ser mensual para que uno sepa cómo va evolucionando el embarazo. Vamos a suponer, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que en el primer trimestre, sí, en lugar de ganar peso, pierden peso, ¿no? Vamos a suponer, han comenzado con 60 kilos, pero han tenido síntomas tan intensos, han pasado situaciones tan complejas y de pronto de los 60 comienzan con, qué sé yo, 55 kilos, 53 kilos, ¿no? Hay una pérdida entre 8 a 5 kilos. Entonces uno se puede asustar, o sea, hay casos, yo he tenido pacientes que han comenzado con situaciones así extremas, ¿no? Por X motivos. Claro. Ahora, normalmente en el primer trimestre no se exige ganancia de peso, justamente porque los síntomas a consecuencia de los cambios hormonales son súper intensos, ¿no? Entonces hay pacientes, por ejemplo, las náuseas, exactamente, no toleran la comida, ¿no? Primer trimestre es terrible. Sí, y de ahí ya cuando pasa la etapa más intensa, donde están los síntomas súper intensos, viene el segundo, tercer trimestre, ya baja la intensidad de estos síntomas y comienza uno a tener mayor ansiedad, mayor apetito y quiere comer más, ¿no? Entonces esto ocurre habitualmente en el segundo trimestre. Uno quiere comer, pero cuando ya llega el tercer trimestre, el problema es que por más que uno quiera comer, ya el volumen, el tamaño del bebé obviamente ha aumentado, sí, y esto va a generar presión a nivel de los órganos internos, ¿no? Dentro de ellos el estómago. Entonces, al generar esa presión en el estómago, lo que va a provocar es que uno, por más que quiera comer, no va a poder hacerlo porque el bebito no le va a dar espacio a que el estómago se expanda, ¿no? Y por lo tanto va a tener otro tipo de sintomatología. Por eso es importante seguir la secuencia y tener el asesoramiento adecuado, ¿no? Excelente, muchas gracias por esta información que está buenísima. ¿Sabes qué? Hay un problema con el tema de las, digo problema porque esto es parte social, ¿ya? Con la familia, tus amigos, etcétera. Siempre te dicen, bueno, ahora que estás embarazada, come por 2, pero cuando ya pasaste, digamos, tu primer trimestre, ya vienes con la otra parte del embarazo que te da hambre. Digamos que yo estoy comiendo un poquito de más. ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy entrando al sobrepeso en mi embarazo? Claro, por eso vuelvo a decir, ¿no? Si tenemos ese control permanente, ¿no? Es decir, mensual, claro, si yo estoy haciéndole el seguimiento a ello, ya de antemano el especialista va a decirnos, ¿sabes qué? Te has subido mucho de peso, a partir de ahora vamos a bajar aquí, vamos a bajar allá, y el mismo paciente también tiene que tomar conciencia y generar un cambio, ¿no? Yo por eso siempre digo, ¿no? Es importante realizar el seguimiento. Ahora, habitualmente siempre van a estar los consejos en general, ¿no? Porque obviamente las personas, nuestros familiares en general van a querer nuestro bien, van a querernos apoyar, pero también es necesario nosotros mismos, ¿no? Analizarnos, ver cómo estamos realmente para ver si realmente vamos a cumplir todo lo que nos dicen, ¿no? Hay un mito muy común, ¿no? Que es el que tienes que comer por 2 personas, sí, ¿no? Sí, que es lo clásico, porque, ¿no? Apenas das la noticia y dicen, uy, ahora tienes que comer por 2. Y ya te empiezan a dar toda la comida, ¿no? Exactamente, ¿no? Pensando de que nosotros, uy, sí, son 2 personas y acá bienvenido todo, ¿no? Claro, sí es verdad. En realidad es un mito en sí, ¿no? Porque si bien es cierto, sí, se está formando un nuevo ser, eso es una realidad, pero también hay que ser consciente de cómo está nuestro cuerpo y de cuánto puede soportar nuestro cuerpo, ¿no? Hay muchos factores, problemas físicos, problemas de salud, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, hay pacientes que tienen, digamos, diagnósticos de riesgo, ¿no? Ya comienzan el embarazo con una diabetes, ¿no? Y de pronto, claro, entonces, por más que estén con el peso dentro de los márgenes normales, comienzan el embarazo con diabetes. Entonces, en esos casos hay ciertas recomendaciones, ciertas condiciones que el especialista tiene que indicar en ese momento del embarazo. Y por ejemplo, mira, hablando un poquito de la comida, ya hemos dicho que sí, comemos un montón, pero también a veces nos excusamos en que es un antojo. ¿Los antojos existen? Claro, en sí los antojos en general, no solamente para una gestante, en general, yo creo que por ejemplo
quién sabe, ¿no? Ahorita tú, ahorita yo, ¿no? Podría decir, no sé, estoy antojada de un vasito de yogur, ¿no? Entonces uno piensa de que solamente es un antojo porque sí, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Que nuestro organismo es tan sabio que nos manda los antojos como una manifestación de una necesidad del organismo, ¿no? Ay, eso sí, cuéntame más, por favor, de eso, está bien interesante. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno se antoja, como hace rato decía, ¿no? Me antojé yogur de por sí, ¿no? Posiblemente tu cuerpo te está pidiendo calcio, ¿no? Posiblemente tu cuerpo te está pidiendo azúcares, ¿no? Entonces todo empieza a relacionarse en tu cabeza e inmediatamente manda el comunicado, necesito glucosa, necesito calcio, y eso se manifiesta en los antojos que uno puede tener, ¿no? Entonces por eso es necesario escuchar esos antojos y también saber qué, porque yo les digo mucho a los pacientes, y no solo en el caso de gestantes, ¿ah? Me vienen muchos pacientes que tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Entonces dicen, no, pero yo me antojo galletitas, me antojo esto. Nosotras como mamás, ¿no? Sabemos que el antojo es simplemente satisfacer el gustito, no sé, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, en mi embarazo, yo estaba loca por un helado, ¿no? Estaba desesperada por un helado, no encontraba el bendito helado que eran los bombones, y estaba que los buscaba y los buscaba. Inclusive compré otras opciones, pero no sé por qué en ese entonces no habían los bombones, y me acuerdo que tan solo compré, le di una mordida al bombón y estaba tranquila. Porque, claro, porque eso es un antojo, ¿no? Por eso muchas veces, no sé, existen algunos mitos de que hay esposos, no pongamos que las esposas, por ahí que nos antojamos, qué sé yo, en la noche, ¿no? Me antojé galletitas con mermelada, ¿no? Y el esposo va corriendo, hace mil peripecias, de pronto encontró la galletita, encontró la mermelada, ¿no? Y nosotros le damos una mordida a la galleta y de pronto se acabó. Ya no. Sí, ya no queremos. Es verdad, sí es cierto. Y eso es un antojo. Pues, y por ejemplo, ¿hay antojos buenos y malos? Claro, o sea, es que en realidad, si es que nosotros nos damos el permiso de satisfacer ese antojo, ningún antojo sería malo, ¿no? Porque si solo voy a comer un poquito para satisfacer ese momento de necesidad, perfecto, ¿no? Pero si lo voy a hacer porque ya pues no quiero comer y me termino el paquetón de galletas, ¿no? Entonces ya eso ya vendría a ser algo malo porque va a provocar un daño a mi salud, ¿no? Es cierto, ¿sabes? Te voy a contar algo así súper rápido. Bueno, les voy a contar. Yo tenía un familiar que cuando estaba embarazada decía, me antojé de frijoles, ¿ya? Era muy raro porque yo siempre he escuchado que se antojan pues de cositas, dulcecitos, postrecitos, así. Pero esta persona dijo, quiero frijoles. Bueno, fuimos todos a comer frijoles, ¿ya? Y resulta que ella terminó su plato y se pidió uno más. Entonces, yo, después que ya estaba embarazada, me pasaba eso, ¿no? Que comía un poquito y ya no quería más. Pero yo pensaba en, ¿cómo esta persona comía más de un plato? Y obviamente ya después es problema de peso. No, pero yo digo, o sea, hay antojos. Por eso te estaba preguntando, ¿los antojos existen o simplemente es que no era un antojo? Ella tenía mucha hambre tal vez y quería, para que todos vayamos a comer frijoles, algo así. Claro, o sea, es que depende mucho cómo va conduciendo uno esto, ¿no? A mí, yo me acuerdo, ¿no? Que cuando yo estaba gestando, yo comencé el embarazo con un bajo peso y cuando ya estaba en el segundo trimestre, me acuerdo que una vez me antojo pues un pollo a la brasa, ¿ya? Y en eso me traen en la casa, normalmente yo comía siempre la mitad de un cuarto, siempre, o sea, nunca terminaba el cuarto, ¿no? Y me acuerdo que en esa ocasión me trajeron el pollo, yo me termino el cuarto de pollo y de pronto quería un poco más, ¿no? Y me termino comiendo un poquito más del cuarto de pollo, ¿no? Entonces, en realidad esas cosas pueden pasar, pero también es importante que la paciente tenga en cuenta, si es consciente de sus seguimientos, si realmente puede darse esos permisos, ¿no? Claro. De comer un poquito más de lo recomendado y si eso no le va a traer consecuencias, ¿no? Pero si yo soy consciente de que ya de pronto me dijeron en los controles, ¿sabes qué? Ahorita te ajustas un poco, ya no vas a seguir subiendo de peso, claro, porque solo tienes 3 kilos y te quedan 5 meses, así que tienes que dividirlas. Algo así, ¿no? Entonces, si yo sé eso, tengo que ser muy consciente de que tengo que controlar mis antojos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hace rato comentaba de cómo es ese proceso de ganancia de peso. Primer trimestre no hay problema. Segundo trimestre el bebé no está tan grande. Claro. Tercer trimestre los antojos, ¿no? Lo que normalmente se presenta en el embarazo se va a seguir dando, pero el bebé
ya está grande. Y esto va a generar mucha incomodidad hasta en la respiración, ¿no? Eso te iba a decir, uno ya deja de respirar normal, o sea, y te agitas por todo. Es más, te echas y no puedes respirar bien porque Claro. ya está todo muy grande. Sí, porque el bebito de por sí está presionando el abdomen, está presionando el diafragma y eso no da espacio a que la capacidad torácica se expanda como normalmente se suele hacer, ¿no? Y eso genera muchas complicaciones. Entonces, por eso vuelvo a decir, ¿no? Si es que no... si el paciente no toma conciencia, en este caso la gestante, de que necesita el asesoramiento de un profesional, puede tener problemas, ¿no? Y estos, pues, lamentablemente afectar al bebé. Y por ejemplo, tú en tu experiencia, ¿tienes algún consejo que nos puedas dar para poder calmar estos antojos? Por favor. Bueno, en general, para poder aplacar los antojos, para poder aplacar inclusive hasta las náuseas, se utiliza mucho el agua helada, ¿no? Entonces, un tomar hielito también puede ser. el hielo también puede ser, ¿no? O también vasitos de agua helada, pequeños sorbitos, que eso tranquiliza, ¿no? Porque esa necesidad a veces es como un mensaje, ¿no? Que nos viene y de pronto se conduce a nuestro paladar y queremos sentir algo en los labios, ¿no? Si tomamos un vasito de agua helada, un sorbito de agua helada, inmediatamente aplacamos toda esa sensación. Entonces, eso sería esa fiera interna del hambre. Sí, y bueno, si es que hay antojos así, comer pausadamente también sería otra cosa, ¿no? Vamos a suponer que de pronto me antojé un pastel, no sé, pues una selva negra, ¿no? Entonces, y sé que tengo que tener cierto control, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Como despacito, saboreo, que es la idea, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es aplacar un antojo, ¿no? Sí, es cierto. Y hablando de tema de sobrepeso y los antojos, también, ¿qué tanto influye en el autoestima? Bueno, dependiendo también, ¿no? Si bien es cierto, una paciente que ya toda su vida se ha conducido con sobrepeso, obesidad, sí ha aprendido a convivir con ello en buena hora, ¿no? Pero si no, en este caso yo creo que más tiene que tomar conciencia de que ahí sí vendría la realidad de que estás o tienes un nuevo ser en tu vientre y tienes que ayudarte tú mismo y ayudar al bebé, ¿no? Si no te cuidas, si no controlas, digamos, tus procesos de ansiedad, no solamente te estás afectando estéticamente, sino también estás provocando daño al bebé, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, de pacientes que, si bien es cierto, comienzan el embarazo con obesidad, el bebé también nace con sobrepeso, nace con un peso alto, ¿no? ¿Y qué estamos provocando? Que el bebé también desarrolle problemas similares, ¿no? Por eso también la mamá tiene que ser muy consciente, o sea, no solamente es pensar en uno, ¿no? Ahí sí tiene que pensar también en... Por dos. Por dos. Ahí sí tiene que pensar por dos, no solo que se me va a complicar el embarazo, que mi bebé va a nacer con ciertos problemas, no, sino que también lo estoy predisponiendo a que desarrolle en su vida o problemas de sobrepeso o problemas de obesidad, que también ese es otro problema. Ay, mamitas, es muy importante que se empiecen a cuidar cuando, bueno, siempre, pero si estás embarazada, empieza a cuidarte por dos, así como dijo la licenciada. Ahora que las mamitas jóvenes están embarazadas, yo he visto mucho, no sé si tú también, seguro que sí, que están más preocupadas por el tema de su peso, por recuperar su figura después del embarazo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sería la manera correcta de hacerlo? Es que primero tomar en cuenta de que hay un bebé en el vientre. Ya, claro. En ese momento yo creo que uno tiene que olvidarse un poquito de ese tema estético, porque de por sí uno tiene que tomar conciencia de que tiene que existir una ganancia de peso, porque si no, ese bebito, ¿cómo se va a formar? Claro. ¿No? Entonces, ahora, el cuerpo es tan sabio que posteriormente, con la ayuda de una lactancia, con la ayuda de especialistas, uno puede llegar a recuperar el peso normal. No es tan complicado, pero si de pronto yo me voy a excusar, ¿no? Ya, doy a luz, tengo al bebé y me viene la lactancia. Ah, no, tengo que prepararme para la lactancia y voy a seguir comiendo y comiendo y comiendo de forma descontrolada. Entonces, en realidad no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, lo ideal es que primero nos enfoquemos en que en el momento de la gestación nuestra prioridad es ese bebé, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tomar conciencia, tener nuestros controles rigurosos, tener una alimentación controlada. Sí me puedo dar mis gustos, ¿no? Tus licencias. Pero, claro, las licencias, pero siempre con mucho cuidado, con mucho control.
Es cierto, siempre con mucho cuidado. Lo normal a la hora de subir de peso, por ejemplo, tengo por ahí alguna amiga que alguna vez me dijo, yo solo me subí 5 o 6 kilos en mi embarazo. Yo me había subido como 12, o tal vez un poquito más, no sé. Pero yo dije, eso estará bien. O sea, subirse así, porque se supone que el bebé tiene 3 kilitos, o sea, ella se subió 3 kilitos, porque ella estaba muy obsesionada con el tema, tengo que recuperar mi figura después, y rápido. Entonces, ¿es normal? Claro, ahí sí yo creo que vendría una jaladita de orejas de la mamá, ¿o no? Para la mamá, porque, vuelvo a repetir, o sea, si la mamá es consciente de que está comenzando el embarazo con un bajo peso, entonces ha predispuesto a riesgos en el embarazo. O sea, los problemas al momento del parto no necesariamente están ligados con la obesidad o con el sobrepeso, también están ligados con el bajo peso, ¿no? Puede ser, no lo sé, que el niño haya nacido con problemas de anemia, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden presentarse. Entonces, si uno no tiene un diagnóstico inicial preciso, si uno no tiene una orientación inicial precisa, ¿no? Está conduciendo a problemas. Es muy probable que existan problemas posteriores en el transcurso de ese embarazo, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que nacen con bajo peso, nacen con una talla pequeña y durante el desarrollo de su vida, ¿no? Ya están predispuestos a tener o posiblemente desarrollar una desnutrición, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un control en ese embarazo. Entonces, y bueno, aquí en el Club del Bebé nos encanta siempre incluir al papito en toda la etapa. ¿Cómo nos puede ayudar nuestra pareja en este tema del peso? O para no irnos a los extremos, ningún extremo es bueno, pero ¿qué podría hacer el papito en este caso? Bueno, al menos en la experiencia que tengo, he tenido pacientes que han venido solas, he tenido pacientes que han venido con el esposo y la verdad, qué importante es la presencia de la pareja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotras estamos pasando no solamente por cambios físicos, sino también con cambios emocionales que nos pueden poner inclusive depresivas, nos pueden poner muy alegres, nos pueden poner, ¿no?, con las emociones a flor de piel. Entonces es importante que el esposo acompañe esto y que sepa cómo son esos cambios para poder apoyar a la esposa, ¿no? Porque si bien hay cambios en el estado anímico, pero también hay cambios en el estado físico. Hay meses en donde la esposa no va a querer comer, no va a rechazar los alimentos, y si el esposo no tiene la orientación de cómo la puede apoyar en esos momentos y cuáles son las prioridades, porque por ejemplo, ¿no?, si en el primer trimestre estamos viendo que hay una licencia, ¿no?, como para que hasta existe una reducción de peso, es importante que sepa que hay alimentos prioritarios con los que no se puede uno excusar, ¿no? ¿Cómo cuáles? Los alimentos proteicos. En realidad, para todos los seres humanos la proteína es básica. ¿Y dónde encontramos proteínas? Alimentos de origen animal. Estos nunca pueden faltar en la dieta del ser humano. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la media mañana. A veces uno dice, no tengo tiempo para desayunar. Con que te tomes un vasito de leche, donde ya tienes tu aporte proteico suficiente, ¿no? Y ya después puedes tener tu desayuno completo, pero es importante, y más aún en una gestante, ¿no? Si por A o B la gestante ya puede tener sus náuseas, puede tener sus malestares, pero por lo menos que opte por cualquiera de las opciones de alimentos de origen animal, con eso ya está cubriendo parte de la necesidad del bebé. Entonces ya saben, papitos, por favor, acompañen a las mamitas a las consultas con los nutricionistas, porque ustedes, muchas veces las mamitas cuando estamos ya en el periodo de gestación, a veces nos morimos de sueño, estamos cansadas, de verdad que estamos cansadas. Entonces, nuestra pareja tiene la obligación de alimentarnos de manera saludable. ¿Tienes algún consejo que quieras darles a las mamitas, papitas que te están viendo aquí? Ok, bueno, el consejo primero es que el embarazo es una etapa muy bonita. Es una etapa, yo creo que las que hemos pasado por esta etapa sabemos que es una de las más maravillosas, ¿no? Sin embargo, el acompañamiento también lo es, ¿no? Entonces, si no hay una pareja, yo creo que los familiares, las amistades, ¿no? Y sobre todo que nos apoyen en el tema de que no siempre vamos a estar pensando en que tenemos que estar, pues, ¿no?, con una figura
perfecta, porque en el embarazo es evidente que tenemos que tener algunos cambios físicos, pero igual las mamás vamos a seguir siendo hermosas, ¿no? El cambio hormonal, yo me acuerdo que eso me decían cuando estaba gestando y eso se traslucía, ¿no? El cambio hormonal, el hecho de que estemos produciendo mayor cantidad de hormonas femeninas nos pone más bonitas inclusive, es verdad, ¿no? es cierto, Y la figura o cómo nos vemos es realmente algo bonito. Entonces yo creo que eso es lo que les podría aconsejar a las gestantes, que disfruten, ¿no? Que tengan el apoyo, el asesoramiento adecuado, pero que disfruten su embarazo, porque es una etapa muy bonita. Licenciada, por favor, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en mi Facebook como Amian Nutricionista. También puedo facilitarles mi número telefónico, que es el 987-25-3199 para las consultas particulares, y también atiendo pues en algunos policlínicos que se encuentran ubicados frente al Hospital General, como es Medisur y San Antonio, ¿no? Excelente. Para que puedan, si desean alguna consulta, una atención personalizada, pues directamente hacia mi número, ¿no? Y bueno, no se olviden, en general, ¿no? Para todos los pacientes, no solamente gestantes, trato de promover una vida sana en torno a la alimentación. Si bien es cierto, es bueno, pero también es muy necesario que todos los seres humanos practiquemos actividad física, y sobre todo las gestantes, ¿no? Que definitivamente, a pesar de que tienen ciertas limitaciones, si no la practican como debería ser y con el asesoramiento debido, podrían tener ciertas complicaciones más adelante, ¿no? Entonces la actividad física creo que es una de las mejores herramientas que creo que todos los seres humanos podemos utilizar de forma preventiva junto con la alimentación adecuada. Es cierto, muchísimas gracias, licenciada Amelia, por venir aquí al Club del Bebé el día de hoy. Esperamos tenerte pronto nuevamente acá con nosotros. Ya saben, papitos, mamitas, el embarazo es una etapa donde el cuerpo se transforma sí o sí. Hay que hacerlo de manera controlada, de manera saludable, acompañado de ejercicios, como nos dijo nuestra licenciada. Y ya sabes, esto fue el Club del Bebé. Nos vemos en otro episodio.